Muy buenas noches, mi nombre es Johanna Jocelyn Membreño. Les voy a hablar sobre la arquitectura española. La fundación de ciudades en América por parte de los españoles durante los siglos XVI, XVII y XVIII tuvo un gran impacto en las configuraciones de la arquitectura y el urbanismo. En el continente, la influencia de la arquitectura española se pueden observar en numerosas ciudades de América Latina, donde se conservan edificios y estructuras que reflejan el estilo y los métodos constructivos de la época. Una de las características más destacadas de la arquitectura española de América es la presentación de las plazas principales, también conocidas como plazas armas o plazas mayores. Además, Salían está rodeada de importantes edificios como la catedral, el palacio de gobernador, que reflejan el poder y la autoridad de la coronación española. La presencia de los patios interiores en los edificios religiosos y civiles. Estos espacios, además de tener una función práctica como área de circulación y ventilación, también tenía un símbolo importante en las culturas españolas. En cuanto a los materiales utilizados en la arquitectura española en América, destacan el adobe, la piedra y la madera. Estos materiales eran abundantes en la región y se adaptaban a las condiciones climáticas y geográficas de cada lugar. Además, la utilizan de técnicas constructivas como el área de medio punto y el adobe permitan la construcción de edificios sólidos y derivados. Hola, mi nombre es Orlen Regalado y en esta ocasión voy a hablar un poco sobre lo que es el mestizaje en la historia de Honduras. Primero definiremos que el mestizaje es el proceso mediante el cual se da una mezcla biológica y cultural entre los europeos, los indígenas y los africanos, y es un fenómeno fundamental en la historia de Honduras y toda América Latina. Este proceso comenzó con la primera llegada de los españoles a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI, y luego con la llegada de Cristóbal Colón en el año 1492 en América. Inicia con el primer contacto entre los europeos y los pueblos indígenas cuando Cristóbal Colón llega a lo que es América. Luego tenemos la conquista y la colonización. La colonización española marcó grandes territorios de América, incluido México y Centroamérica, así como Sudamérica, y esto facilitó el mestizaje, ya que los matrimonios o uniones entre españoles e indígenas a menudo resultaron alianzas políticas y sociales, y con esto se fue mezclando las razas y culturas. El inicio del mestizaje en Honduras se da directamente con la conquista de 1524, en donde el proceso comienza poco después de la llegada de los primeros conquistadores, liderados por figuras como Cristóbal Colón del año de 1524. La interacción entre estos colonizadores y los diversos grupos indígenas, incluyendo los mayas, los lencas, fue el punto de partida para el mestizaje, y estableciendo dos partes fundamentales que iniciaron ellos con la corona española, como las encomiendas y la esclavitud, ya que tuvieron un contacto más cercano con la población, y esto facilitó el mestizaje y cambios de cultura que vinieron liderados por explotación y abuso, ya que los obligaron a cambiar culturas, religiones, razas, y por consecuencia el mestizaje tuvo en la cultura y en la sociedad de Honduras en general una diversidad cultural, tanto en las tradiciones, la lengua, la religión, la gastronomía y otras expresiones de la región, así como también un cambio de identidad, igualdades sociales. A pesar que hay un papel en la formación de la identidad nacional, el mestizaje también ha estado asociado con desigualdades sociales. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Caterina Martínez Padilla. Yo vengo a hablar un poco sobre la colonización española. Bueno, ya sabemos que la colonización española duró 300 años, 3 siglos, hasta su independencia, junto con las otras provincias del Istmo Centroamericano. En este tiempo, estas colonias mantuvieron una estrecha relación de comercio. La colonización española, durante la colonización, también florecieron nuevas artes y técnicas artísticas en el país. Muchas de estas obras se encuentran preservadas en la Galería Nacional del Arte. Durante este periodo, destacan artistas como el pintor profesional José Miguel. Su lenguaje era el castellano.
la cual en su arquitectura podemos decir que estaba colonial española. En el tiempo de colonización de América, los españoles, al llegar a un nuevo lugar y empezar su colonización, hicieron masacres, esclavizaron a los indígenas, trajeron nuevas enfermedades, la cual tuvo un impacto grande ya que no estaban preparados sobre esto. Y tanto como trajeron nuevas enfermedades, se llevaron enfermedades de América para Europa. Los indígenas no estaban preparados para esta nueva enfermedad y muchos de ellos murieron lamentablemente. Una de sus cosas que podemos decir como su alta arquitectura es el grado gótico, barroco o costero. Todos eran un estilo, pero no había un fijo estilo de América Latina. Hablaré sobre las instituciones gubernamentales. España gobernaba sus colonias en América desde el desembarco de Cristóbal Colón. En 1570, unos 100.000 europeos gobernaron a más de 10 millones de indígenas que habitaban tierras desde lo que hoy es el sur de Estados Unidos hasta el extremo sur de Argentina. Gobernaban América con diferentes niveles de gobierno. Entre ellos se encontraban los decretos reales de la monarquía española, que son las leyes y normas emitidas por el rey de España, y las directivas del Consejo de Indias, que eran instrucciones emitidas por un órgano asesor del rey, dedicado a la administración de las colonias americanas. Las decisiones del virrey, que era un representante del rey en América con poder ejecutivo. La legislación aprobada por la audiencia, que era un tribunal real que resolvía disputas legales en las colonias. Los reglamentos controlados por el corregidor, que era un funcionario español responsable de la administración local. La recaudación de impuestos y rentas por parte del oficial real, que era el funcionario responsable de la recaudación de impuestos. Las decisiones de los alcaldes mayores y del ayuntamiento, que eran las autoridades locales encargadas de la administración de los pueblos y ciudades. Esto muestra cómo los españoles controlaban las colonias de lejos y su influencia en la vida cotidiana de la gente y de la administración de recursos. En conclusión, podemos mencionar que un factor importante de la conquista española fueron las consecuencias que esta nos dejó, ya que sí es muy evidente de que el fin de la conquista trajo consigo enormes cambios para la sociedad americana y para la sociedad europea, cambiando el mundo para siempre. Entre algunas de las consecuencias que la conquista nos dejó, podemos mencionar la pérdida de independencia de los pueblos americanos, ya que estos fueron sometidos a las nuevas leyes españolas, perdiendo por completo su legislación. También la desaparición de lenguas americanas, siendo estas cambiadas por el español, aunque en determinadas zonas aún se conservan estas lenguas autóctonas, ya que han sobrevivido hasta nuestros días. Bien, con la conquista se trajeron miles de esclavos africanos para trabajar en estas nuevas tierras, esto debido a la muerte de muchos nativos. Con esto se implementó lo que fue las mezclas raciales en América, más conocido como el mestizaje. Esto trajo consigo grandes problemas raciales que se provocaron en esos tiempos y que incluso en nuestros días traen grandes problemas para algunas de las sociedades americanas. Hablando un poco más sobre la mezcla de razas en América, podemos mencionar de que el mestizaje se volvió una práctica común. Ya no solo se daba entre los nativos y los europeos, sino que también se daba entre diferentes razas como los africanos, y que incluso esto provocó la existencia de manuales de mestizaje y un racismo que perdurará por varios tiempos.
También podemos mencionar lo que fue la implementación del cristianismo, que estos fueron traídos por los europeos, y también el gran cambio que hubo en la alimentación mundial, ya que se consiguieron nuevos productos como ser la caña de azúcar, el cacao, el tomate, el maíz, la papa, entre muchos más, que fueron industrializados y empezaron a comercializarse a lo largo del mundo. Buenas, mi nombre es Luis Antonio Redondo y en esta ocasión quiero hablarles de la influencia de la lengua española en América. Todo comenzó con la llegada de los españoles en los siglos XVI, XVII y XVIII, pues esto vino a tener un impacto significativo en la cultura de los pueblos nativos de aquella época. Pues todo comenzó con la colonización, que fue cuando aquellas personas extranjeras iban apoderándose de los territorios y comenzaron ellos a inculcar nuevas culturas como la lengua española o el lenguaje español, que es el que se ha ido desarrollando a través de procesos y de estudios. La lengua española en aquella época se convirtió en un instrumento de control y dominio, porque a través de ella pues comenzaron lo que es las comunicaciones con las personas nativas de aquellas épocas de los territorios de América. Ellos lo utilizaban como una herramienta cultural en aquellas épocas. En la actualidad, el español es una de las lenguas más habladas en el mundo, solo estando por detrás del chino mandarín. 580 millones de personas hablan el español. Un 90% de esas personas se encuentra en América, y esto significa que el español cada época o cada año ha ido enriqueciéndose, y esto nos ha servido como un vínculo para comunicación con las demás personas y demás países.